Muchas veces la razón por la que no avanzas, la razón por la que sientes que estás en bucle, pierdes el foco, pierdes la claridad y sobre todo entras en ese parálisis por análisis, es porque con respecto al propósito sigues buscándolo. Es decir, sigues replanteándote y diciendo, no puedo encontrar mi propósito, ¿cómo hago para saber cuál es mi propósito? ¿Cómo hago para de verdad empezar a vivir en propósito? Y todo esto provoca que tú estés en bucle, provoca que tú entres en parálisis por análisis y que tú dejes de actuar. Por lo tanto, tus resultados nunca cambian cuando tú dejas de actuar. Entonces, he querido hacer un vídeo explicando paso a paso cómo encontrar ese propósito, cómo definir ese propósito, cómo vivir una vida en propósito para que precisamente tú te pongas a actuar, tú pongas la acción física y como consecuencia alcances tus resultados. Porque ahora mismo lo que provoca que tú no consigas tus resultados es la falta de acción. Y esa falta de acción viene por parálisis por análisis, de no saber cuál es el propósito que tengo que seguir en mi vida. Entonces, por si no me conoces, hace un año estaba completamente perdido, experimentando literal mi peor vida, ansiedad, vacío existencial, depresión, dependiendo de fiesta y alcohol, malas influencias, y viviendo una vida sin propósito, viviendo una vida sin sentido, completamente perdido. Entonces toqué fondo y en ese tocar fondo tuve que recuperar mi vida porque solo pude cambiar cuando sentí el dolor suficiente para hacerlo. Recuerda que las personas o cambian por deseo o cambian por dolor, por el deseo de conseguir algo increíble o por el dolor de no soportar más su situación actual. Yo no soportaba más mi situación actual y tuve que tomar decisiones, tuve que cambiar mi vida y coger las absolutas riendas. Un año después me he convertido, solo un año, o sea, es una locura, solo un año después me he convertido en mi mejor versión física, mental, espiritual y como consecuencia económica. Gano dinero de mi pasión y ayudo a otras personas a reprogramar su mente para sacar su verdadero potencial. Tienes en la descripción el link de mi coaching. Lo primero que tenemos que entender con respecto al propósito es romper la primera creencia limitante que siempre se tiene acerca de él. Y es que, ¿cómo encuentro el propósito? ¿Cómo sé cuál es mi propósito? Y esto es lo que provoca que la gente nunca salga del bucle. ¿Por qué? Porque el propósito no se encuentra. El propósito se crea. Tú creas tu propio propósito en base a lo que quieres ser. Esta respuesta te resuelve todas las dudas de por qué ahora mismo tú no avanzas. Y es porque sigues buscando algo externo sin entender que el propósito se crea internamente en base a lo que quieres ser. Entonces, es importante que te quedes hasta el final porque vamos a estar tocando todos los puntos que necesitas saber para crear tu propio propósito en base a lo que quieres ser. Porque probablemente ahora estás pensando, sí, vale, el propósito se crea, pero si yo no sé quién quiero ser, entonces ¿qué pasa? ¿No tengo propósito? Sí lo tienes. Por eso te voy a enseñar a cómo crearlo. Pero es importante que te quedes hasta el final porque recuerda que yo este tipo de vídeo primero explico conceptualmente toda la información que necesitas saber y después la aterrizo para que tú de forma práctica la puedas aplicar a tu vida. Primera creencia que se pone siempre es encuentra tu propósito, busca tu propósito y demás. Pero ¿por qué se dice que el propósito no se encuentra y el propósito se crea? Porque no hemos venido a este mundo a vivir en base a otros, sino a experimentar quién realmente hemos venido a ser. Es decir, el problema que tú tienes ahora mismo es que probablemente de aquí para atrás, de forma consciente o inconsciente, has vivido las verdades de otros. Es decir, otras personas te han dicho, vete a trabajar, otras personas te han dicho, no hace falta cuidar tu físico, otras personas te han dicho, disfruta de tu juventud escapándola con fiesta y alcohol, otras personas te han dicho, vive de esta forma, tus padres, profesores y familiares te han dicho, sigue este camino, y tú, o sea, de forma inconsciente, sin tener el conocimiento de por qué, lo has terminado por hacer, te lo has terminado por creer. Y esa creencia que tú ahora mismo tienes de seguir a las masas, de seguir al sistema, ha provocado que tú estés en un bucle sin salida, que tú vivas una vida sin propósito. ¿Y por qué ahora mismo tú vives una vida sin propósito? Porque no estás experimentando lo que quieres ser, sino que estás experimentando lo que otras personas quieren que tú seas. Aunque tú ahora mismo probablemente te enfades con esa gente que te dice lo que tienes que hacer, en realidad te quieren proteger. Pero el problema que tú tienes ahora mismo es que terminas por creértelas en vez de crear tus propias verdades. Porque hasta que no entiendas esto, no vas a poder crear tu propósito. Porque el propósito se crea desde la decisión propia de experimentar quién quiero ser y de entender que tengo que dejar de experimentar una vida en base a lo que otros necesitan de mí, cuando lo único que necesito yo es lo que yo quiero ser de mí mismo. No sé si me entiendo. Espero que sí. Entonces, cuando entiendes esto, entiendes que tengo que crear mis propias verdades. Tengo que crear lo que realmente quiero ser.
Y tú nunca vas a poder crear quien quieres ser hasta que no elijas la posibilidad de la versión de ti que ya tiene la realidad deseada. Es decir, ahora mismo probablemente creas que la mejor versión, es decir, ese yo ideal, está externo a ti. Es decir, es una persona completamente distinta. Pero tienes que entender que tu yo ideal ya existe. Simplemente es una versión distinta de ti, con una realidad distinta. ¿Por qué? Porque se dice que esa versión ya existe porque tú creas constantemente lo que quieres ser, de forma consciente o de forma inconsciente. Por lo tanto, cuando entiendes que tú tienes la posibilidad de crear quien quieres ser porque ya hay una versión de ti que ya existe, hay que meternos profundamente con el propósito. Porque probablemente el error que tú tengas ahora mismo y por el que estás en bucle y sin avanzar es que te estás enamorando más del resultado que de la propia idea. Es decir, tú ahora mismo probablemente quieras ganar más dinero, quieras tener más salud, quieras tener mejores relaciones, quieras tener un mejor físico, y todo eso está partiendo del tener. Es decir, quiero tener algo externo a mí. ¿Por qué? Porque te estás enamorando más del resultado que de la propia idea. ¿A qué me refiero con la idea? Del propósito del por qué lo estás haciendo. Es decir, te voy a romper las primeras creencias limitantes que ahora mismo tienes. Tú realmente no quieres tener un gran físico. Tú lo que quieres es sentirte como te sentirías teniendo ese gran físico. Tú ahora mismo no quieres ganar más dinero. Tú ahora mismo quieres sentir lo que sentirías ganando más dinero. Tú no quieres tener relaciones mejores o tener una relación de pareja brutal. Tú lo que quieres es sentirte como te sentirías teniendo esa relación de pareja brutal. Cuando entiendes esto, entiendes por qué ahora mismo tú probablemente tienes pensamientos de abandonar. Y es porque te estás enamorando más del propio resultado que de la idea del resultado. Y esto es porque no has añadido incentivos a los propios objetivos. Es decir, el propósito es un objetivo mayor. Es decir, la diferencia entre un objetivo y un propósito es que el objetivo tiende a ser el resultado, pero el propósito tiene razones para nunca abandonar. Por eso la gente que está en propósito nunca abandona. Por eso yo ahora mismo, de hace un año para atrás, no he dejado de experimentar constantemente todo lo que yo quería hacer. Y me he convertido en una persona que gana dinero de su pasión, que está físicamente en su mejor versión, que mentalmente puede ayudar a otros, que tiene precisamente su negocio y su coaching en el link de la descripción. Espiritualmente tengo una absoluta libertad en quién quiero ser. Y todo eso lo he podido conseguir porque he entendido el verdadero significado del propósito. Es decir, me he alejado de centrarme en resultados y he añadido porqués a mis objetivos. Te voy a explicar esto paso a paso porque aquí es donde viene el punto importante. ¿A qué me refiero con crear porqués en el resultado? Que ahora mismo, cuando tú tengas esos objetivos, que si no sabes cuáles son tus objetivos, te recomiendo que vayas a listas, ¿vale? Listas de reproducción en mi perfil de YouTube. Tienes una lista que se llama Saca tu potencial. En esa lista tienes más de 6 horas de clases gratis acerca de todo lo que necesitas para reprogramar tu mente, para sacar tu potencial, para descubrir realmente cuáles son tus objetivos, para aprender a apuntarlos, porque es fundamental que tengas un poco de contexto para que entiendas más este vídeo en profundidad. Entonces, vete a las listas de reproducción, lista Saca tu potencial y estúdiate toda esa lista porque son, los vídeos que yo he elegido minuciosamente y que considero que son los que necesita una persona para sacar su potencial. ¿A qué me refiero con tener porqués en los objetivos? Que realmente tú ahora mismo, cuando definas tus objetivos, imagínate, quiero ganar una cantidad de dinero, quiero tener una cantidad de relaciones de esta forma, quiero pues tener más salud, quiero verme bien físicamente, ¿vale? Cuando tú pones todo eso, hazte una pregunta y es ¿por qué? Es decir, ¿por qué quiero ganar más dinero? ¿Por qué quiero construir un mejor físico? ¿Por qué quiero tener mejores relaciones? Y esas respuestas a por qué lo quiero tener son tu propósito. Es decir, yo imagínate que quiero ganar una cantidad de dinero, una cantidad específica de dinero. Vale, eso es un objetivo. ¿Vale? ¿Cómo transformo ese objetivo a propósito? Añadiéndole el por qué lo quiero hacer. Es decir, por qué lo quiero conseguir. ¿Por qué quiero ganar más dinero? Pues porque quiero darle una mejor vida a mi familia, quiero experimentar experiencias únicas, quiero viajar más, quiero pues comprar una casa, quiero, yo qué sé, cualquier cosa que se te apetezca. Entonces, cuando tú añades razones de peso al propio objetivo, es cuando eso se convierte en tu propósito. ¿Por qué? Porque en ese momento estarás viviendo una vida para dar, una vida para crear, una vida para prosperar y no una vida para recibir ni para retener. Recuerda que la diferencia entre actuar desde el amor y actuar desde el temor es que cuando tú actúas desde el amor, tu único objetivo es dar, es prosperar, es abundar. Pero cuando tú actúas desde el temor, lo único que quieres es retener, recibir.
Entonces, ¿por qué una persona cuando tiene objetivos abandona y cuando tiene propósitos se permanece en el tiempo sin parar? Porque el objetivo te hace retener, te hace recibir eso que quieres, pero el propósito te da razones para dar, te da razones para crear, te da razones para prosperar, porque no es por ti mismo el propio propósito, sino para los demás. Recuerda que lo que realmente te va a hacer sentir bien es hacer las cosas por los demás. Es decir, ¿por qué yo ahora mismo estoy en propósito? Porque yo ahora mismo nunca, o sea, yo ahora mismo sé firmemente, es una creencia que tengo, que es imposible que yo abandone, porque yo vivo en propósito. ¿Y por qué yo ahora mismo vivo en propósito? Porque yo a todos mis objetivos le he añadido un porqué de peso. Le he añadido razones para que precisamente yo prospere. Yo quiero ganar más dinero para vivir nuevas experiencias, pero quiero ganar más dinero para darle una mejor vida a mi familia. Quiero ganar más dinero para vivir experiencias únicas. Quiero ganar más dinero para viajar más. Quiero ganar más dinero para experimentar cosas nuevas. Entonces, todas esas razones que yo tengo son mi propósito, porque son, o sea, por así decirlo, razones que van más allá de mí, que se trata de otras personas y no de mí mismo. Y ahí es cuando entiendes el verdadero significado del propósito y la razón por la que tú ahora mismo probablemente estás en bucle. Porque actúas desde el temor teniendo siempre en cuenta que quieres retener, que quieres recibir y que no quieres dar para los demás. Entonces, cuando entiendes esto, se te resuelven muchas dudas de por qué ahora mismo pierdes el foco, de por qué ahora mismo estás en bucle, de por qué no puedes reprogramar tu mente, de por qué sientes que todo es externo a ti y que nada es interno. Y recuerda que el mundo externo es un reflejo de tu mundo interno. Entonces, en el momento en el que tú entres en ese propósito, en el momento en el que tú encuentres las razones de peso por las que prosperar, estarás viviendo como quien quieres ser. Porque recuerda que todo es experimentar lo que el alma es. Es decir, para tú saber que estás yendo por buen camino y para saber y asegurarte que quieres experimentar quien quieres ser, lo único que tienes que hacer es elegir las posibilidades de aquello que quieres. Es decir, hay una versión de ti con las posibilidades que tú deseas. Tú probablemente deseas una cantidad de dinero, deseas una cantidad, o sea, unas relaciones, deseas un tipo de salud, deseas un físico, deseas tener unos valores, deseas tener disciplina, deseas tener una mentalidad inquebrantable, deseas tener confianza, deseas mantener siempre la claridad mental, deseas mantener el foco. Todo eso que tú deseas, ¿vale? Ya existe. Es decir, ya hay una versión de ti con esa realidad deseada. Entonces, el juego que tú tienes que hacer ahora mismo es irte a esa versión de ti que ya tiene la realidad deseada, que ya tiene todas las posibilidades que tú quieres. ¿Por qué sé que todas estas posibilidades que quiero ya existen? Porque si las he podido definir, si sé lo que quiero es porque ya existe. Entonces, ya hay una versión de ti con esas posibilidades. Y ahora el juego está en que te metas en esa versión de ti, ¿vale? Y entres en el modo observador con este mismo cuerpo actuando como esa versión de ti. ¿Por qué? Porque en ese momento empezarás a ser esa persona, empezarás a ser esa versión. ¿Qué pasa cuando empiezas a ser esa versión? Que tus pensamientos y emociones cambian. Empiezas a pensar como esa persona, como esa versión de ti con todas las posibilidades que deseas, y empiezas a sentirte como esa persona. ¿Qué pasa cuando piensas y sientes como la versión de ti con la realidad deseada? Que creas la personalidad de esa identidad. Creas la personalidad exacta de esa identidad. Y solo y únicamente cuando creas la identidad, cuando creas la personalidad en base a los pensamientos y emociones, que la personalidad es, o sea, lo que compone pensamientos y emociones, cuando creas esa personalidad es cuando actúas de esa forma, es cuando actúas como esa versión de ti. Y con el paso del tiempo, por ley de gestación, recuerda que hay una ley universal que es la ley de gestación, y es que dice que todo tiene su proceso. Por eso se dice que los tiempos de Dios son perfectos, que nunca se adelanta y nunca llega tarde, porque hay un nivel de gestación siempre existiendo. Entonces, cuando tú creas tu personalidad, ya creas también las acciones físicas de la versión de ti con la realidad deseada. Porque recuerda que el puente que hay entre el mundo interno y el externo es la acción. Mucha gente comete el error de pensar como su yo ideal, identificarse con su mejor versión, observar desde esa identidad, pero se salta el paso más importante, que es el puente que lleva a que toda esa teoría pase a la práctica, y esa es la acción. Ahora, ¿qué pasa? Que nunca vas a poder actuar hasta que no tengas fe, y solo vas a poder tener fe cuando mantengas el pensamiento y el sentimiento, es decir, la personalidad de lo que quieres ser, que eso se conoce como la frecuencia. Mantienes la frecuencia, es decir,
lo que frecuentemente sientes que eres, mantienes esa frecuencia en aquello que quieres construir. Y cuando haces eso, piensas y te emocionas con ello. Por lo tanto, te sale a actuar con fe y por eso consigues el resultado. Entender esto te cambia la vida. Entender esto te hace vivir una vida en completa paz, en completa armonía. Y precisamente lo mejor de todo es que esta información que te estoy diciendo la puedo aplicar en tu caso en particular. Es decir, puedo cogerte de la mano y llevarte exactamente a donde quieres. Eliminar todos tus bloqueos mentales y emocionales, construirte confianza, hacer que elimines miedo, desarrollar una mentalidad inquebrantable contigo, aprender las leyes universales y utilizarlas en tu vida, ley de atracción, ley de vibración, ley de causa y efecto. Todo eso que actualmente sé y puedo aplicar contigo está a tu disposición. Solo tienes que irte al link de la descripción, tienes por ahí mi WhatsApp, tienes toda la información también por ahí por el link de la descripción. Vas a mi WhatsApp, me hablas por ahí, me dices, oye, quiero acceder a tu coaching. Yo veo en tu caso, o sea, en el punto en el que te encuentras para ver si te puedo ayudar, porque esa es otra. No te voy a coger dinero si no sé que te puedo ayudar. Solo te daré acceso si realmente sé que vas a ser un caso de éxito, porque yo dentro de mi círculo quiero personas comprometidas, porque si no, no te voy a coger el dinero. Entonces me hablas por ahí por mi coaching y veo tu caso en particular para asegurarte que seas un caso de éxito. También recuerda, dale like, suscríbete para no perderte próximos vídeos. Ponme por comentarios qué te ha parecido, si te ha servido, no te ha servido, dudas que sigues teniendo para tocarlas en otros vídeos. Y lo más importante de todo, nos vemos en la próxima. Chao, chao.